todas. Y la apuesta inicial es pensar un poco lo que nos decía Harari en un artículo de febrero de este año. O sea, hoy la humanidad está enfrentando quizás una de las crisis globales más importantes en los últimos 100 años, pero sin olvidar tampoco esos dos grandes pensadores iniciales, ¿cierto? Heráclito, el filósofo Heráclito, que nos decía todo cambia, nada es. Realmente, ¿cuál es la esencia del cambio? No solamente en términos de la transformación digital, como mito, realidad en época de crisis, sino también cuál es el cambio al cual nos vemos abocados hoy en la época de pandemia y de coronavirus. Él también decía, y terminaba su relato, uno no se baña en el mismo río dos veces, más o menos asumiendo que esta sociedad que se construye a partir de la crisis no va a ser la misma sociedad en tanto, en cuanto vamos a ser nuevos individuos que salimos con unos tejidos y unas relaciones diferentes. Herbert Marcuse, en su libro Un hombre multidimensional, decía, la mecanización y quizá la homogeneización pueden algún día llevar a que el centro de gravedad no esté en la necesidad de la producción. Hoy quizás el centro de la vida misma está en la producción, en la productividad, en la competitividad, sino que por fin aspiremos a esa realización humana libre. Y finalmente Thomas Kuhn nos decía en el libro sobre las revoluciones científicas, una revolución, una teoría científica no nace por la verificación y por falsación, sino por sustitución. Y quizás no solamente es en el campo de las teorías científicas, sino también en el campo de las ciencias sociales, que es también una ciencia como tal. Y no hago el distanciamiento entre ciencias blandas y duras. La ciencia es una sola, lo otro son simplemente categorías gramaticales. Entonces, como una nueva teoría científica alrededor de la sociedad emerge necesariamente por esa sustitución que viene o emana precisamente a partir de la crisis. Llega el coronavirus, entonces ¿será que el coronavirus trae consigo que el robot reemplace el trabajo humano? Mire, el problema del desplazamiento del trabajo humano no lo hace el coronavirus, ¿sí? Lo entendemos cada vez más, hace parte de las dinámicas económicas y sociales contemporáneas, ¿sí? El coronavirus es un elemento adicional sobre una construcción social que emerge precisamente en el modelo económico en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital en clave de esto es una revolución no solamente social, económica, educativa y tecnológica, sino que es una forma de vida para esas sociedades que se consideran entonces posmodernas. Y viene entonces la dicotomía entre humanismo e inteligencia artificial, ¿sí? ¿A qué llamamos lo humano y cómo lo humano es supeditado a la inteligencia artificial y viceversa? O si existe pues una dicotomía como tal. En los últimos 20 años hemos quizá producido tanto conocimiento e información como lo que habíamos producido hace más de 300 años, en los últimos 300 años anteriores, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con esos datos, ese conjunto de datos que nos viene hoy y nos inunda y supuestamente hacemos reflexión y conocimiento a partir de él? Y viene toda la pregunta por el humanismo y el poshumanismo, ¿cierto? Tiempos modernos, esa bella película de Charles Chaplin, donde nos ilustraba un poco lo que era la mecanización del trabajo humano. Y Gartner, en el año 2017, nos decía el 70% de los empleos convencionales van a tender a desaparecer o ser sustituidos. Solamente la semana pasada perdieron el empleo en los Estados Unidos 26 millones de habitantes. Obviamente que no tiene nada que ver con la transformación digital. Tiene que ver con la situación económica derivada de una crisis, ¿sí? Pero como también la transformación digital habilita otras formas en la relación de valor-trabajo, y es sobre eso sobre lo que nos vamos a centrar. Entonces, entender un poco la transformación digital como revolución social, económica, educativa, tecnológica y humana, entender, ¿cierto?, esa dicotomía entre el humanismo y la inteligencia artificial, entender cuáles son los cambios que se están gestando, no solamente en la época de crisis, sino también que se venían gestando anteriormente con todo el concepto de transformación digital como tal. ¿Qué hacer con la información? La primera pregunta, y hay ahí dos caricaturas que nos permiten ilustrar un poco
el sentido. ¿Será que el humano va a estar supeditado a la automatización, a la robotización? ¿Será que los robots afectan el mundo? ¿Qué pasa en un minuto en Internet? En un minuto en Internet pueden pasar exactamente más de 700.000 vistas en Facebook, o likes, o eh, más de 20 millones de llamadas o de mensajes en WhatsApp, más de 2,5 millones de visualizaciones en YouTube, y quizás más de 60.000 visualizaciones o búsquedas en Netflix, ¿no? Todo eso pasa en un minuto en Internet. Todo eso es información. ¿Qué hacemos nosotros hoy con esa información? ¿Para qué nos sirve esa información? Y esa información será entonces el elemento fundante para hablar hoy de una automatización, una robotización que está desplazando el trabajo humano. Son preguntas que vamos a ir definiendo, que vamos a ir contestando a medida que vamos avanzando en la charla. Medellín es pionera de la cuarta revolución industrial en la región. Desde el año pasado, antepasado, ¿sí? Medellín hace parte de los ecosistemas de transformación digital y ciudades en países como Estados Unidos, Noruega, Emiratos Árabes, China, Japón, India, Israel, Sudáfrica, constituyen el ecosistema de transformación digital. Pero ¿para dónde vamos y qué queremos con esa transformación digital? Es decir, ¿por qué Medellín hoy le hace una apuesta grande a la transformación digital? Y entonces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, hablamos de blockchain, hablamos de analítica predictiva, etcétera, etcétera. Categorías conceptuales que emergen de la transformación digital. Hay tres elementos fundamentales que caracterizan hoy la transformación digital. Uno, la digitalización de los productos. ¿Cómo yo integro toda esa sensórica que hay con los grandes volúmenes y la gran variedad de información para generar productos de acuerdo a una demanda específica? Pero también cómo yo digitalizo esa cadena de valor. Hoy uno de los problemas fuertes que tiene no solamente resolver el problema de la crisis, es el problema del suministro, y el suministro es algo básico y fundamental en la cadena de Maslow, como era la alimentación, la comida. Entonces, ¿cómo la digitalización sirve a esa integración de cadena de valor desde el campo donde se produce hasta la ciudad donde se consume, en esos modelos de desarrollo, manufactura y comercialización? Pero también emergen una serie de modelos de negocios digitales, ¿cierto? Cómo se expande la oferta de las empresas a través de los servicios de datos y plataformas. Hoy los restaurantes están cerrados y durante 18 meses lo van a estar. Entonces, ¿cómo se reinventan a partir de los modelos de negocios para no dejar de perder su razón de ser? Entonces emergen una cantidad de elementos: Uber, Spotify, Netflix, Airbnb, etcétera, Amazon, ¿sí? Como apuestas de modelos de negocios digitales. Y todo eso constituye el ecosistema de transformación digital: digitalización del producto, digitalización de la cadena de valor, modelos de negocios digitales. Pero hay dos categorías fundamentales para la transformación digital: conectividad y digitalización. La conectividad, porque asegura que todos y todas estemos conectados a un punto de Internet donde podamos acceder a la información. Y la digitalización, porque no es más que cómo convertimos o transformamos la materia en lo digital, en el dato, etc. ¿Qué buscaba entonces la transformación digital en sus orígenes? Uno, mejorar la eficiencia operativa, obviamente, buscar la productividad. Dos, hacer un mantenimiento predictivo y una gerencia remota, es decir, pensar que la industria está más allá del elemento físico al cual incluso no podemos llegar ni acceder hoy. Crear nuevos ecosistemas de producción. Generar nuevas innovaciones no solamente a nivel de plataformas, sino también en productos y servicios que le sirvan hoy a esta situación en la que nosotros estamos. Flexibilizar la producción. Que no sea el problema de la crisis un elemento sin el cual no nos podamos pensar hoy esas nuevas formas y maneras de producir sin estar en la fábrica. La personalización del producto y finalmente esos nuevos puestos y mejores oportunidades. La transformación digital y la automatización desde las épocas del capitalismo manchesteriano, ¿sí? No desplazan la mano de obra, lo que hacen es procurar crear unas condiciones diferentes para que la mano de obra se especialice en algo que quizás para lo cual hoy no nos estemos formando, y es algo que hablo más adelante sobre la educación. Entonces, la cuarta revolución industrial o transformación digital es una realidad no solamente hoy en el mundo en medio de la crisis, sino en Colombia, en Medellín, en el Valle de Aburrá, donde usted lo quiera ver, todo el mundo habla de transformación digital. ¿Por qué? Porque simplemente cómo conecto las tecnologías digitales a la cadena de valor de la industria física para que de manera transversal se interconecten.
Es decir, lo digital conectado con el mundo físico y simplemente una comunicación para satisfacer una demanda o simplemente para resolver un problema en específico, un problema no solamente en el campo industrial, sino en el campo también social y humano. Los sistemas basados en software y quizás las plataformas de servicios constituyen hoy los elementos sobre los cuales se repiensa la manufactura del mañana. Y esa manufactura del mañana no solamente incluye el análisis de datos, la conectividad, sino también la forma de producir máquinas y piezas de trabajo en esa cadena inicial de producción que se había contemplado a nivel industrial. Por eso es un momento de repensarnos y de transformarnos no solamente digitalmente, sino industrialmente. Las primeras tres revoluciones industriales se habían enfocado, la primera en la mecanización, la segunda en la electricidad y la tercera en las telecomunicaciones. Lo que hoy emerge precisamente en la transformación digital es el Internet de las cosas y los servicios, el todo relacionado con todo. ¿Sí? Gartner Group lo plantea y quizás en uno de sus primeros trabajos, el Working Group, en uno de sus primeros trabajos, lo planteaba el Internet para, de y con las cosas. ¿Sí? Es decir, todo conectado con todo de tal manera que las decisiones se pudieran tomar a partir de esas interconexiones o relaciones. La industria 4.0 como tal, lo dice Lassie Camper en el año 2014, describe cambios diferentes, y no solamente impulsados por las tecnologías de información y los sistemas de fabricación, sino también cambios organizacionales en los procesos logísticos, que van a tener necesariamente implicaciones tecnológicas. ¿Sí? Ahora bien, ese término de industria 4.0 no es un término nuevo, no es un término de hace 3, 4, 5 años. El primer paper que se publicó fue en el año 2013. Y en el año 2013, ¿sí?, lo primero que se decía era, vamos a pensarnos cuál va a ser la industria del mañana, ¿sí? En Alemania se crea el primer documento, ¿sí?, sale el primer paper, y ese primer paper nos permite pensarnos, ¿sí?, cuál va a ser entonces la manufactura que nos va a asistir en el futuro más inmediato. Alemania le hace una apuesta, el gobierno alemán le hace una apuesta con Hecho en Alemania, un programa de gobierno, y plantea unos protocolos para pensar en la industria 4.0. Pero la industria 4.0, como lo define Molano, ¿sí?, es ese mundo físico y real y ese mundo virtual se van a unir en unos sistemas que clásicamente se han llamado sistemas ciberfísicos. ¿Qué es un sistema ciberfísico? Es una integración del computador, de la red, del proceso físico, hay computación embebida, hay monitoreo de redes, hay control de procesos, pero esos procesos físicos y esos procesos computacionales se están retroalimentando permanentemente, nos lo plantean Azare y otros en el año 2012. Pero emerge también otro concepto fundamental, el concepto de Internet de las cosas. El Internet de las cosas, ¿sí?, es una evolución de las comunicaciones y la informática aplicada a los objetos. Es decir, el dispositivo móvil hoy se conecta con un servidor y puede hacer una transacción bancaria, puede hacer un pedido en cualquier modelo digital de negocio, ¿sí? Entonces, el Internet de las cosas es esa red de cosas directamente interconectadas a través de Internet, lo dice Deloitte en el año 2014. Es la omnipresente conexión de máquinas, productos y sistemas. En otras palabras, uno podría decir, las máquinas y los productos se van a conectar para administrarse entre sí, ¿sí? La pregunta entonces que viene a renglón seguido, ¿sí?, será, ¿cuáles son las categorías alrededor de la transformación digital? Entonces aparece el Big Data, que no son solamente volúmenes de información, es variedad y velocidad de la información. Aparece la inteligencia artificial para emular el comportamiento del ser humano. Aparecen las tecnologías avanzadas para almacenamiento energético. Aparecen los microsatélites con pesos de menos de 50 kilogramos. Las neurotecnologías para poder predecir el comportamiento del cerebro humano, del cual el doctor Ginás decía solo conocemos el 1%. Pero también aparece el blockchain, la impresión aditiva, manufactura aditiva, la biología sintética, ya ni siquiera hablamos de biología o edición genómica. Ya hablamos de biología sintética, de crear bloques genéticos que se puedan adaptar fácilmente entre seres humanos. Y hablamos de los nanomateriales como partículas mínimas que pueden ser aplicadas no solamente en la óptica, la electricidad y muchas aplicaciones, y solamente en tejidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esas 4 revoluciones industriales han tenido un desarrollo histórico, y yo lo llamo la historia del desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo de las complejidades.
El primer telar mecánico del año 1784 era un telar impulsado por agua y vapor. Luego, en el año 1870, se crea la primera línea de producción que se conoció como el rastro de Cincinnati. Fue una producción en masa, se dieron los primeros modelos de división del trabajo. Ahí aparecen los centros de costo, que incluso hoy se siguen manejando a nivel organizacional. En el año 69 aparece el primer controlador lógico programable, el Modicon 084. Aparece el uso de la electrónica y las telecomunicaciones para ayudar en la automatización de la manufactura. Y hoy hablamos de cuarta revolución industrial porque esa industria se basa precisamente en los temas ciberfísicos. Y esa complejidad hay que leerla no solamente en términos de lo complejo de los procesos productivos. Hoy no sabemos dónde se hacen los productos, cuándo se hace, quién lo hace, dónde se manufactura, dónde se entrega, etc. Hemos perdido un rastro incluso y un control sobre toda la cadena de valor de la organización, sino también en la forma de predecir lo que puede suceder. Hoy el tema incluso de la crisis es, ¿será que el conjunto de datos previos que teníamos sobre el comportamiento de la especie humana y en su relacionamiento con lo natural nos hubiese podido permitir predecir lo que está pasando hoy? Entonces la gran pregunta es cómo la analítica nos sirve para predecir los comportamientos futuros y los aprendizajes previos. Hay 6 megatendencias que el Foro Económico Mundial nos plantea. Primero, la presencia digital. El gran volumen de personas que hoy hay en Internet, entonces los grandes volúmenes de amigos que tengo en Facebook, así no sean reales, ¿cierto? Twitter tiene más de 345 millones de habitantes, más incluso que lo que tiene un país como Estados Unidos. La computación y las comunicaciones y el almacenamiento en cualquier lugar. Hace 20 años almacenar 1 giga de información en Internet costaba cerca de $1 millón. Hoy ese mismo giga almacenado en Internet vale 50 centavos de dólar. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, la economía compartida y distribuida, y finalmente la impresión 3D y lo que se conoce como la digitalización de la materia. Pero hay 5 retos fundamentales para la industria hoy. Primero, pensar en estructuras organizacionales cada vez más pluriversas, es decir, eficientes, integradas y que logren de manera horizontal buscar un horizonte generalizado para todos y para todas en el marco de lo que hacemos cotidianamente a nivel de labor. 2, la hiperconectividad y la integración de la cadena, manteniendo la calidad, la hibridación de los procesos y la seguridad, que es uno quizás de los elementos fundamentales a la hora de hablar de transformación digital. 3, reto para la industria, optimizar la complejidad de los procesos industriales y la toma de decisiones. Pero también esa complejidad se pasa al elemento 4 y esa incertidumbre va a la cadena producción, distribución y consumo. Y finalmente el reto 5 es cómo individualizamos los productos. Ya sabemos que no necesitábamos tanto para vivir. Entonces el individuo consumidor que emerge luego de la pospandemia o luego de la crisis va a ser un individuo cada vez más especializado en qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Al menos esa es la reflexión y el reto que tenemos que hacernos hoy. Dentro del conjunto de desarrollos y revisiones que se han hecho alrededor de la transformación digital, y no solamente en términos conceptuales, sino también en términos tecnológicos, aparece, por ejemplo, el primer robot que asiste el despacho de medicamentos a nivel industrial, el Retin Robotics de Baster. Aparece el Futurecraft, que es la primera zapatilla atlética impresa totalmente en 3D. Aparece todo el universo de almacenamiento en la nube, como es el Web Service y el Dropbox. Y aparecen ya los sistemas de monitoreo remoto que incluso se utilizan en bebés para mirar signos vitales, localización. Mimo Baby Monitor es un aplicativo que simplemente tiene sensores en el mameluco del bebé para monitorear la madre y evitar las muertes súbitas, que es quizás una de las muertes más importantes en los bebés recién nacidos. Están los Google Glass, está Proteus Biomedical y Novartis, que sacan la primera píldora con un lente y una cámara biodegradable que me permite visualizar cuáles son los cambios bioquímicos que ocurren en el cuerpo cuando el medicamento pasa por el tracto gastrointestinal. Pero aparece también Aetna con los sensores en alfombra para evitar las caídas de nivel de personas con movilidad reducida. Aparece Singapur y Barcelona como 2 de las grandes ciudades inteligentes, con más de Santander, que es una ciudad del norte de España, tiene más de 200.000 sensores conectados, ¿sí?, para parqueo, para iluminación y para semaforización. Pero también aparece el primer algoritmo que hace parte de una junta directiva, que es el Concept Network.
Un algoritmo que permite tomar decisiones en tiempo real, obviamente consultando pues toda una base de datos de información que no la podría procesar el cerebro humano en unos tiempos más o menos definidos. Aparece el primer implante de columna vertebral en el tercer hospital de Pekín, año 2017, en un niño de 7 años. Aparece Tesla con los carros autónomos, la impresión aditiva. Aparece el superordenador Watson con un 90% de capacidad para procesar información y predecir la ocurrencia de cáncer, lo que hace una junta médica con un 70% de confiabilidad. Aparece Uber, Zipcar, Rides, Lyft, Airbnb, plataformas para compartir productos y servicios sin tener que tener activos físicos. Y aparece Estonia, ¿sí?, como la primera BitNation, es decir, la primera nación que admite el Bitcoin o las criptomonedas como una moneda de intercambio. Pero también hay unos proyectos o unas apuestas desde Facebook y desde Google para llevar la conectividad a todas partes. Recuerden que es un principio de la transformación digital. Los drones de Facebook, ¿sí?, o el proyecto Loon de Google con globos aerostáticos permitirá llevar Internet a esas zonas remotas de los cuales hoy es tan difícil, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, Colombia tiene un 34% de conectividad, el Valle de Aburrá, Medellín tiene 297 puntos de conexión digital en toda la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llevar? Y por eso es que uno sale a Santa Elena y ya se le desconecta el Internet o ya tiene dificultad para conectarse. Entonces, ¿cómo logramos asegurar que esa conectividad, que es el principio fundamental de la transformación digital, se siga manteniendo? En el campo de la logística, que es uno de los campos pues, que yo más trabajo y desarrollo, pues aparece Cisco con Spar, entonces ya es no solamente compartir información digital, sino también video, voz, etcétera. Aparece toda la plataforma de Amazon Logistics, aparecen los Google Maps como plataformas para el transporte inteligente, y aparece un proyecto de la Comunidad Europea que es la integración de todos los sistemas y sensores logísticos para poder garantizar, obviamente, la entrega desde el punto A al punto B en el mínimo tiempo posible. Proyecto de la Unión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. Aparecen los Kio Assistant y los Recruit Hitachi, que son simplemente robots que permiten hacer picking de cargas a nivel de localización logística, intralogística. Aparecen los Cyberdyne, que son los exoesqueletos que permiten predecir o facilitar el trabajo humano repetitivo durante 8, 16, 24 horas para evitar riesgos musculares que puedan ocurrir en trabajos repetitivos. Aparecen los Percelopter de HDL, que son los drones de entregas de última milla, también desarrollados por Amazon. Y aparecen, por ejemplo, los drone ship del Rolls-Royce, que son los primeros buques planeadores autónomos o los primeros buques autónomos de carga que permiten llevar o transportar cargas a nivel interoceánico. Aparecen los bus de packing, los packing de Bosch, que son simplemente cómo organizar el almacenamiento y la ubicación de productos en tiempo real utilizando realidad aumentada. Martin Christopher en el año 2016 decía: la nueva revolución tecnológica tiene 3 componentes fundamentales: la fabricación rápida, la robótica avanzada y la digitalización de la cadena de valor. ¿Sí? En ese orden de ideas, la digitalización de la cadena de valor entonces tendrá que ver necesariamente con el Internet de las cosas y el Big Data. Desde el año 2016 iniciamos un estudio donde en Medellín, el Valle de Aburrá, para el año 2016, el 57% de nuestros empresarios y microempresarios no conocían sobre el tema de Industria 4.0. El 86% no planeaba implementar elementos de transformación digital, ¿sí? Y el 43% consideraba que la Industria 4.0 era importante para el futuro de la compañía, pero solo hasta ahí. Luego seguimos haciendo ese estudio de caracterización, año 2018-2019, y ya el nivel de no conocimiento era del 18%. Es decir, toda la propaganda, todas las conferencias que se han dado alrededor de transformación digital han permitido que se conozca un poco más sobre el tema de transformación digital. Y ya incluso baja el nivel de quienes no planeaban implementar elementos de Industria 4.0, es decir, sube el nivel de quienes sí buscan hacer implementaciones alrededor de ello. Y sobre todo que se incrementa también la cantidad de personas a nivel de empresarios y microempresarios que buscaban hacer de la Industria 4.0 un elemento importante para el futuro de la compañía. De ese estudio pudimos concluir que la Industria 4.0 a nivel local, regional y nacional iba logrando un mayor nivel de reconocimiento, ¿sí? Que se había posicionado no solamente como un tópico importante en los ejercicios de planeación estratégica, sino también en los imaginarios de las organizaciones del futuro,
Obviamente esto lo estábamos hablando antes de la crisis, pero que incluso la crisis nos ha llevado, y por ejemplo una caricatura muy interesante es, ¿quién fue el acelerador de la transformación digital? El coronavirus, ¿sí? Porque nos obligó desde el confinamiento y el encierro a pensarnos cómo seguíamos desarrollando el mundo físico que estaba y lo natural seguía emergiendo necesariamente, independientemente de que nosotros lo estuviéramos habitando o no. Siguen siendo obstáculos, obviamente, para la transformación digital, elementos como la conectividad de banda ancha, la formación y la cualificación del personal, y quizás ahí las universidades, el ITM en particular, juega un papel fundamental en formar esos hombres y mujeres que requiere hoy la transformación digital, y de hecho ya lo vienen haciendo, y lo vienen haciendo de una manera muy acertada y pertinente, en Big Data, en analítica, en programación, etcétera, etcétera. La cultura del cambio, un elemento fundamental a nivel de la transformación digital, sobre todo aquellos factores que se oponen a que cualquier proceso de transformación digital implique un desplazamiento de mano de obra. No, es repensarnos cuál es la función hoy en la relación valor-trabajo. Y finalmente la tasa interna de retorno de las inversiones, porque existe el mito pues que las grandes transformaciones implican grandes inversiones, pero un tema de analítica de datos es un tema de simplemente saber qué hago con la información que tengo disponible en el día a día. Existe un optimismo medianamente alto porque empezamos a mirar también la incorporación de la transformación digital en los procesos y existe ese optimismo también en cuáles eran los habilitadores que se requerían a nivel tecnológico para la cadena de valor de las organizaciones. O sea, ese optimismo medianamente alto nos lleva a pensar que nuestra industria, antes de la crisis e incluso después de la crisis, va a tener la transformación digital como un elemento en el imaginario que es posible construir y pensar. Se requiere, obviamente, un programa marco de Industria 4.0 no solamente en el país, sino en la región, y sobre todo que promueva la incorporación de tecnologías para determinar las ventajas competitivas de desarrollo, innovación y sobre todo que logre consultar las especificidades a nivel de a nivel sectorial y a nivel de la integración de las cadenas de valor. Aquí tengo la caricatura. ¿Quién aceleró la transformación digital? El equipo de TI, el CEO, el coronavirus. O sea, pensábamos que la transformación digital iba a esperarnos muchos años, ¿sí? Y la compañía quizás no estaba preparada, pero el COVID-19 llegó y dijo, venga, es que yo ya llegué y usted tiene que seguir, o cambia o lo cambio, ¿sí? Y en el marco de toda esta crisis, por ejemplo, Rappi, ¿sí? Hace uso de sus primeros robots de despacho, ¿no? En medio de la crisis, ¿sí? Los KiwiBot, ¿sí? Entonces, esos son robots que hacen entregas de pedidos. O sea, ante la imposibilidad del desplazamiento físico, obviamente es una opción para pensarnos nuevas formas y emerger nuevos elementos. Ahora hablemos de la crisis como oportunidad. Habrán sectores, obviamente, que van a estar golpeados o potencialmente más golpeados. El sector turismo y lujo, el sector de la aviación, el sector de los automóviles, el sector de la construcción y las ventas de propiedad raíz, el sector de la manufactura, pero a medida que vamos siguiendo la curva, ¿sí? Aparecen sectores que van a ser más potencialmente ganadores, ¿no? Sector educativo, sobre todo los modelos de educación digital, el sector de la agricultura, el sector del e-commerce, el sector de las telecomunicaciones, el sector del cuidado de la salud, ¿sí? El sector de los servicios médicos y algo muy importante, la gente no va a salir después del coronavirus a viajar, pero va a salir a comer. Y lo básico, fundamental hoy para los es el alimento, ¿sí? Entonces, va a cambiar la conducta del consumidor después de la crisis, ¿sí? Pero va a cambiar en clave de pensarnos realmente en eso que es esencial y que la transformación digital va a ayudar a pensar y a repensar. Por ejemplo, la economía naranja, ¿cuál es su crisis en medio del COVID-19? ¿Qué sería de nosotros en medio del confinamiento sin los artistas, sin la cultura, sin el espectáculo que está ahí y de manera digital podemos divertirnos, contemplarnos, porque la cultura no es solo para divertirnos, para aprender y formarnos? Y cómo combinar los diferentes medios de comunicación para que sirvan en la formación de nuestros niños y niñas. Es quizás la apuesta hoy de la transformación digital. Mire, la pandemia es un nuevo reto para la transformación digital. Esto es un dashboard, ¿sí? Del Centro para las Ciencias Sistémicas y de la Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins.
Se monitorea permanentemente cuál es el número de casos confirmados de coronavirus. Y permanentemente puedes estar mirando, ¿sí?, cómo se están comportando los países, los 185 países donde hoy viene cuál es la curva logarítmica y cuál es la tasa de confirmación, etcétera. Eso es información para tomar decisiones. No solamente se hace desde Johns Hopkins, hay un aplicativo que es el COVID Visualizer, ¿sí?, que permite ver por país cómo se va a comportar. Pero también hay que entender algo fundamental, y es que enfrentamos la crisis o la pandemia hoy con tecnología, conocimiento, humanidad. La curva que ustedes ven ahí, que es la curva de Corea del Sur, fue una curva que se hizo haciendo trazabilidad, ¿sí?, haciendo transformación digital, y por eso Chul Han, filósofo surcoreano, lo decía en un artículo a principios del mes de marzo, ¿sí?, decía, el gobierno digital, ¿sí?, puede llevarnos, obligarnos a que nuestra información sea la posibilidad para salir al paso a la crisis del coronavirus. Y así lo hicieron, ¿no? Trazabilidad, muchas pruebas, ¿sí? Que es una forma de salir de la crisis, tiene que ver con la mayor cantidad de pruebas posibles para poder prevenir los casos confirmados, y mucho tratamiento. Aquellos países que no lo hicieron están ahí, ¿sí? Y están ahí no solamente en términos de cómo han sido el comportamiento de sus curvas, o sea, cómo han puesto la tecnología al servicio del conocimiento, o el conocimiento al servicio de la tecnología para desarrollar la humanidad o para salir de esto. Pero Colombia tampoco se ha quedado atrás. Tenemos un tablero público donde podemos visualizar el coronavirus, ¿cierto? Todo eso es tecnología y conocimiento de transformación digital, y verlo no solamente por regiones, por ciudades, por género, sino también por nivel de procedencia, ¿sí? Antioquia, por ejemplo, donde el 85.2% de las camas de cuidados intensivos hoy están en el Valle de Aburrá. Es decir, nuestras regiones en Antioquia cuentan solamente con un 15% de camas de cuidados intensivos. Entonces, tener esta información nos permite tomar decisiones para asegurar la vida, que es fundamental, y por eso la transformación digital y la analítica de datos, y tener estas gráficas y tener toda esta información para tomar mejores decisiones, como lo están haciendo nuestros gobernantes, nos permitirá salir de la crisis. Y son los retos que hoy tenemos como humanidad: cómo hacer de la información un mejor escenario para tomar mejores decisiones. Aquí tenemos el caso de Medellín, gráficas de Medellín también en el mismo Public Tableau que uno puede acceder de manera gratuita e ir monitoreando la información. Pero también de esta crisis, o de estas crisis, aprendemos algo. Primero, creer en los modelos predictivos, en los sistemas de atención y en la reconversión industrial. O sea, esos modelos predictivos nos van a permitir predecir el comportamiento futuro de nuestras sociedades. Los sistemas de atención también nos van a permitir estar alertas sobre cómo podemos atender una crisis, y reconvertirnos es pensarnos realmente cómo esa información, esos modelos, esos sistemas de atención nos posibilitan, en definitiva, y vuelvo y lo digo, hago énfasis en eso, el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, otro modelo del Ministerio de Salud, donde yo puedo modelar por diferentes zonas, ¿sí?, de calor, y mapas representacionales de cómo se va comportando. Y todo esto está disponible desde el Instituto Nacional de Salud, desde el Ministerio, y es de acceso libre para que vamos mirando cómo la información se vuelve un elemento fundamental para tomar decisiones. Aquí tenemos otros modelos, ¿sí?, y gráficos que emergen en el mundo, ¿no? Y no solamente hay, por ejemplo, un COVID Apps, ¿sí?, desarrollado por el London School, donde uno puede ver la configuración, ¿sí?, de cómo es el comportamiento genético del virus como tal. Entonces, toda esta información nos sirve ¿para qué? Para generar conocimiento que nos ayude a tomar mejores decisiones. Quizás como reflexión, vamos a tener una nueva realidad. Y esa nueva realidad va a estar signada por lo siguiente: mayores posibilidades científicas y tecnológicas que van a emerger. Se va a configurar un nuevo orden económico político mundial. ¿Y cómo será ese nuevo orden? No somos visionarios, no tenemos aquí la bola de cristal, pero se está hoy reconfigurando un orden económico que nos va a llevar a pensar cuál es el modelo económico que necesita la transformación digital y esa nueva humanidad que se está pensando desde su confinamiento y que va a emerger necesariamente hacia afuera.
hay una necesidad de una convergencia tecnológica y obviamente lo que nos obliga a la crisis también es descentralizar los medios de producción. Ya sabemos que si tenemos los medios centralizados, ¿sí? Vamos a tener desabastecimientos, vamos a tener un gran volumen de comunidades que van a estar al margen de toda la cadena y los circuitos comerciales convencionales. Entonces lo que hace la crisis, y que lo han dicho muchos expertos, filósofos y demás, es precisamente desnudar nuestras brechas, y no solamente nuestras brechas digitales, que ya son grandes y bastante, no solamente en temas de conectividad, sino también nuestras brechas humanas. Por eso, lo que nos vamos a enfrentar es un ascenso de configuraciones en red. Y hoy, ¿sí?, tenemos una humanidad en red que se conecta, pero también van a venir crecientes catástrofes sociales y naturales. O sea, esta no va a ser la última pandemia. Lo decía Harari en un artículo reciente. Esta es quizás una de las mayores crisis que hemos tenido, pero de la forma como aprendamos a prepararnos para esta crisis va a depender cómo nos vamos a enfrentar a las que vienen. Se van a configurar nuevos bloques económicos regionales y subregionales. Obviamente, de cómo enfrentemos la crisis, ahí van a emerger en la reactivación económica esas nuevas apuestas económicas o esas nuevas apuestas del desarrollo. Pero va a seguir persistiendo, y eso está en el imaginario de todos, y en el cuidado de todos, la lucha por el desarrollo sostenible. Van a surgir iniciativas y dinámicas que siguen privilegiando el desarrollo local. Mire, la reactivación económica hoy va a ir desde lo local hacia lo global, y no como lo veníamos pensando en el modelo anterior, de lo global a lo local. ¿Y por qué de lo local a lo global? Porque de lo local, del tejido social y del tejido económico se construye en el barrio, con el tendero de barrio, con la manufacturera del barrio, con la fábrica de confecciones del barrio. De ahí es donde va a emerger el potencial económico para reactivar la economía de una ciudad como Medellín y el Valle de Aburrá. Y no olvidemos eso, es decir, esas formas a veces primitivas del intercambio de mercancías, esas formas a veces no tan tecnológicas, son las que hoy nos están surtiendo y abasteciendo para satisfacer nuestras necesidades básicas. La tienda del barrio, la tienda de la esquina, la confección del tapabocas de la señora de la cuadra, etcétera, etcétera. Entonces le apuesto a un desarrollo local que se piense realmente en ese centro humano y no en el gran y apoteósico desarrollo global que es lo que hoy nos ha traído a esta época posmoderna de consumismo y que nos ha llevado necesariamente a repensarnos los modelos de sociedad que necesitamos. Lo científico va a emerger como una nueva reestructuración de las actividades productivas y los sistemas de ciencia y tecnología. Hoy vemos que la ciencia es fundamental para atender la crisis, y no solamente la crisis, para atender la transformación digital. La agricultura y la industria van a crear revoluciones emergentes, y sobre todo la agricultura, porque qué tal que la crisis no hubiera llegado a la ciudad sino al campo. Hoy tendríamos desabastecimiento alimentario, hoy no podríamos asegurar el alimento de los hombres y mujeres de la ciudad. Pero también van a crecer las inversiones públicas en el desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia es el aliciente fundamental para salir de la crisis. La productividad y la competitividad, que eran categorías tan abstractas, se van a tener que conjugar necesariamente con la sostenibilidad ambiental, la equidad, la soberanía alimentaria y sobre todo la reducción de las brechas de pobreza que han emergido con la transformación, no solamente digital, sino también con la crisis. Globalmente estábamos interconectados, pero localmente seguíamos fragmentados y disímiles. Cada vez estamos más conectados a Internet y menos conectados con el otro que nos habitaba cotidianamente en nuestra casa. Sigue existiendo una separación entre la ciencia y la técnica. Y finalmente, habrá nuevas formas de producción, circulación y consumo en el marco de lo que yo llamo desarrollo, manufactura y comercialización. Para lo educativo, habrá un nuevo contexto evolutivo de las fuerzas sociales en lo educativo. ¿Por qué? Porque habrá nuevos imaginarios de lo educativo, y nuevos imaginarios implican pensar el nuevo rol del maestro, pero también el nuevo rol del estudiante. Es más, los contextos administrativos, jurídicos, organizaciones del aparato educativo se deben de repensar. Hoy la universidad puede ser del tamaño de un smartphone o del tamaño de un PC. Pero lo que no se va a perder nunca es la capacidad pedagógica y didáctica del maestro. Es decir, eso no se sustituye porque el aula es el escenario fundamental donde se construye y se gesta el diálogo, y el diálogo es la base fundamental del conocimiento. O sea, este es un mediador tecnológico,
Su papel es simplemente interconectar un punto A con un punto B, pero no reemplazar el conocimiento, el diálogo y el afecto que se construye en el aula, en la escuela y en el territorio. El contexto de la praxis de la relación docente y alumno es fundamental, porque ese contexto de la praxis nos lleva a pensarnos realmente cuál es el papel que va a jugar el alumno del mañana y el alumno y el papel que está jugando hoy detrás de este dispositivo móvil con el cual nosotros estamos dictando nuestras clases. El alumno como elemento pasivo, el alumno como actor pasivo, el alumno que se pregunta, se indaga, se cuestiona. Eso es lo que tenemos nosotros en el aula. Un alumno reflexivo, un alumno que pregunta. ¿Y, y cómo tenemos a un docente? A un docente, como lo decía Rancieri, aquel que enseña lo que realmente ignora. O sea, lo que debe enseñar el maestro es aquello que ignora. Y nos lleva a preguntarnos necesariamente cuál es la reflexión de nosotros como maestros y nuestro rol para afrontar no solamente la transformación digital, sino estar en esta época de confinamiento. Decíamos en la década de los 90 que la nueva base de la riqueza de las naciones es el conocimiento, y no lo creíamos. Pero resulta que ese conocimiento nos ha generado una ignorancia científica ante esos embates modernos a los cuales hoy nos estamos enfrentando. El conocimiento, ¿sí?, per se no garantiza que tomemos mejores decisiones. El conocimiento garantiza que tengamos la información necesaria y suficiente para poder, de manera racional, sensible, humana, lógica, tomar decisiones que se ajusten a esas realidades o algunos llaman a esas hiperrealidades o esas distopías a las cuales hoy nos estamos enfrentando. Hay nuevos retos de formación, hay un aprendizaje por fuera del aula y hay que combinar todos esos escenarios de formación. Mire, hoy hay más usuarios conectados en plataformas digitales que todo el universo presencial en los entornos institucionales formales, llámese universidades, colegios y demás. Hay más de 30 millones de usuarios en el mundo conectados en 250 plataformas de tipo OpenEDX. Entonces hay que pensar el aprendizaje por fuera del aula, pero sin desconocer tampoco el papel del aula como elemento de socialización, formación y elemento de diálogo y construcción de conocimiento. Pero también tiene que ver con el imaginario de la titulación y la empleabilidad, la transformación digital, la crisis, el coronavirus y demás, nos lleva a pensar cuáles van a ser esos nuevos retos, lo decía el profesor Weitzerman el año pasado, y cuáles van a ser los mitos de la educación que se van a empezar a derivar como tal. ¿Cuál va a ser el papel de Colombia en ese índice global de innovación que nos permita llevar a un escenario, ¿sí?, donde requerimos humanos cada vez más humanos, pero también requerimos elementos de desarrollo tecnológico que nos permitan acercarnos a un mundo donde se pueda facilitar la vida, ¿sí? Tenemos una dicotomía en esos escenarios, ¿sí?, y es formar para qué. Entonces, formamos en la transformación digital para la empleabilidad o formamos para esos nuevos modelos de trabajo, de la relación valor-trabajo que nos permite asegurar necesariamente unos nuevos modelos de desarrollo. Los emprendimientos disruptivos entonces serán la base de la economía digital y esos emprendimientos disruptivos emergen hoy como la posibilidad de constituir o de configurar una nueva economía o un nuevo modelo económico. Pero no solamente es tener la idea, es como llevar esa idea y transformarla obviamente, y aquí tenemos pues la unidad de emprendimiento, etcétera, del ITM, es llevar esa idea a algo que sea rentable, tangible y que sea obviamente transferible para el desarrollo de la sociedad. La hiperdigitalización y la hiperconectividad, si lo queremos llamar, y ese hiper puede sonar muy hiperbólico, ¿sí?, son los motores del desarrollo. O sea, conectividad y digitalización van a permitir que el desarrollo emerja como una posibilidad para la construcción de sociedades futuras. Mire, cuando hablábamos de lo educativo, los nuevos imaginarios educativos, entonces decíamos una educación personalizada, trabajo colaborativo, habilidades sociales, contacto con avances tecnológicos, auge de cursos online, mayor participación del estudiante, emociones, intuición, comunicación efectiva. Todo esto son las 24 categorías que creíamos o que queremos formar en el joven o en el niño, en el adolescente, en el nuevo contexto del educativo. Pero Rousseau decía una frase muy hermosa: ¿qué es necesario que aprendan pues? He aquí desde luego una bonita pregunta: que aprendan lo que deben hacer al ser hombres y no lo que deban olvidar. Acerca de un hombre ya no se pregunta si es honrado, sino si tiene talento, ni acerca de un libro si es útil, sino si está bien escrito. Y por eso lo decía con Rancieri, el maestro debe ser ignorante y enseñar lo que ignora. Esa es la base fundamental del alumno y el maestro. El alumno no tiene que aprender todo este listado de habilidades sociales, trabajo colaborativo, no, que aprenda lo que debe hacer cuando vaya a ser hombre.
Y hoy quizás que nuestros niños en la casa aprendan a cocinar, aprendan a ayudar en el hogar, al cuidado del otro, ¿sí? Es quizás más fundamental que aprendan en los cursos online. O sea, que aprendan de la vida, y es la oportunidad para aprender de la vida lo que nos hace lo más humano, racional y sensible. Esos nuevos desarrollos, esas megatendencias nos obligan necesariamente a pensarnos en qué investigar e innovar en la razón de esa nueva economía. No solamente la transformación digital, sino que emerge en el imaginario de lo que se nos viene. Entonces, habíamos hablado ya de todos esos potenciales que habían a nivel no solamente de alimentos, salud, etcétera, etcétera, sino también a nivel de la agroindustria, perdón, de la agricultura, a nivel de las telecomunicaciones y demás. CISEC decía, el mundo como lo conocíamos ha terminado. El modelo económico, social, tecnológico, educativo como lo conocíamos ha terminado. Eso es una realidad. Y ha terminado porque nos estamos enfrentando a tres tendencias fundamentales. Primero, aceleración de la integración dentro y fuera de la línea de producción. O sea, toda la cadena logística hoy asegura la supervivencia y la vida. Aceleración de la cadena de suministro y la red logística. No solamente para atención de los pacientes, para la red hospitalaria, sino también para los tejidos sociales que van a emerger. Y por eso la red social se convierte en un emergente como habilitador de la transformación digital y de la época de tendencia y post-coronavirus. A modo de conclusión, entonces, podríamos decir lo siguiente en estos 10 minutos que nos quedan. Debe haber una articulación coherente, una integración de los procesos de producción y apropiación del conocimiento. Sobre todo, que sean relevantes para la innovación, es decir, para el cambio y la transformación de los imaginarios que se forman en la escuela, pero también que se forman en la vida. El futuro del trabajo de futuro, quizás vamos a trabajar en algo que aún no existe. Quizás esos jóvenes que hoy se están formando van a trabajar en algo que ni siquiera nosotros nos hemos pensado que debemos estarlos formando. Y ese es el reto de la escuela, y ese es el reto de la academia de manera permanente. La robótica y la automatización desplaza el empleo industrial convencional, claro, y sobre todo en esta época donde nos estamos repensando las nuevas formas de trabajo, pero van a generarse nuevos empleos. Al fin y al cabo, hay un principio en economía fundamental, y es que las máquinas no consumen. Y si no hay consumo, el modelo capitalista tal como lo consideramos o como lo concebimos, no se mantiene. Entonces la máquina, por más automatización que hagamos, y es uno de los grandes mitos frente a la transformación digital, no consumen. Y si no hay consumo, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no crece la sociedad en su conjunto. Si el empleo cambia, obviamente las habilidades y las capacidades tienen que cambiar. Sigue siendo uno de los retos fundamentales de la sociedad. Carlos Medina lo decía, no podemos acceder al conocimiento social y científico si no abandonamos la tensa tranquilidad en la que navega la escuela y en la que ha navegado siempre. En esas normas, si no hacemos desaparecer el horizonte de nuestra cotidianidad académica, el faro de los manuales, hoy tenemos la posibilidad de pensarnos y repensarnos la escuela, si no deshacemos la cartografía de los programas, si no incursionamos en la turbulencia del cambio y en la búsqueda de nuevos continentes de saber y de caminos más cercanos y gratificantes. Por eso, la generación futura, el empleo juvenil, esas nuevas reconfiguraciones de las relaciones sociales es lo que nos va a permitir pensarnos y repensarnos un modelo de transformación digital en clave de lo humano y en clave de lo tecnológico para acceder a unas nuevas apuestas de desarrollo. La educación formal ha sido una educación excluyente, ¿sí? El 34% de nuestros jóvenes de Medellín y el Valle de Aburrá son incluidos dentro de la cadena formativa formal, dentro de la cadena educativa formal. Pero ¿qué pasa con ese otro 66% que queda por fuera? Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de inclusión dentro de la educación formal. Y esas nuevas formas de aprendizaje pasan por el autoaprendizaje, por el hacer, por el pensar, por el sentir. Por eso yo lo decía al principio, la categoría entre lo blando y duro no son más que categorías gramaticales. La ciencia es una sola. Las ciencias exactas y las ciencias sociales deben converger necesariamente para pensarnos ese nuevo futuro y esa nueva sociedad que tiene que emerger necesariamente. Decía el filósofo italiano Nunzio Ordini, existen saberes que son fines por sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu, en el desarrollo civil y en el desarrollo cultural de la humanidad. Y ese mismo filósofo Nunzio Ordini nos decía, ¿y qué es lo útil? Lo útil es todo aquello que nos ayuda a ser mejores. Chulhan, y sobre todo para ir finalizando esta charla,
nos dice, el temor humano ante lo desconocido, que es lo que tenemos hoy en esta época de pandemia, es muchas veces tan grande como su horror ante el vacío, aunque lo nuevo sea superar ese vacío. Por eso muchos solo ven desorden sin sentido, donde en realidad hay un nuevo orden que está ya con sentido luchando para lograr que salga y emerja como ese nuevo orden que se necesita. Finalmente, Nuncio Ordaz nos decía, en este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante, que en nombre del interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Danza, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debe inspirar a toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, ese que dejamos atrás, ese que está antes del coronavirus, ¿sí? En efecto, un martillo valía más que una sinfonía, un cuchillo valía más que una poesía y una llave inglesa valía más que un cuadro. Porque claro, es más fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué puede servir la música, la literatura y el arte. Y el mismo profesor Abraham Flesner, director del Centro de Pensamiento de Princeton, nos decía, no prometemos nada, pero abrigamos la esperanza de que la libre búsqueda de conocimientos, de esos conocimientos aparentemente inútiles, que no son en management, que no son lo tecnológico, que son desde lo humano, ¿sí? Demostrarán tener consecuencias en el futuro como las ha tenido en el pasado. Si hoy no fuera por el arte, por la literatura, por la música, por la reflexión, por la filosofía, en medio de este confinamiento no podríamos existir o seguir existiendo como raza humana. Finalmente termino, la época actual requiere que nos permitamos soñar, sentir, pensar, amar, porque como decía Heráclito, que todo cambia, nada es, y la esencia misma de la naturaleza nos lo enseña la crisis, sigue siendo la vida. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias a ti. Y bueno, no sé si tenemos preguntas entre nuestro público. Claro, con el mayor de los gustos. Para eso estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Mesa. Andrés, ¿cómo estás? Adelante, Andrés. Pues me pareció muy interesante la charla y todo. Quisiera saber si era posible que nos enviaran la presentación en PowerPoint. Claro, con el mayor de los gustos. El conocimiento tiene que ser de acceso público para tomar mejores decisiones. Yo lo comparto Eh, con la universidad. pues con la universidad para que nos comparta por favor a nosotros. Claro, con el mayor de Incluso, No, los y gustos. todo, Javier, si sí, pudieras dime. ponerlo en el chat para que una vez todos lo tomen en este mismo espacio, creo que nos funciona bien así y nos queda hecha Sí, la tarea de una vez. yo lo mando de una vez, claro, no hay problema. Yo me Listo. salgo de aquí de compartir y desde que no pierda la conexión con ustedes, todo está bien. Sí, porque yo tomé muchas notas, pero de todas maneras se me pasaron algunas cositas de la presentación. Con el mayor de los Andrés, gustos. si tenías alguna pregunta. No, eso era principalmente porque todo me quedó muy bien comprendido. Qué bueno. Buenas Bueno, tardes. Ay, gracias. sí, Mira, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos implementar o cuál es la mayor dificultad que podemos tener nosotros para implementar eso local y volverlo global, sabiendo que hay muchas industrias que tratan de que lo local no emerja? Claro. La apuesta hoy, paradójicamente, ¿tu nombre es cuál, perdón? Pues, si quieres. Mi nombre es David Rodríguez. David. La apuesta hoy, paradójicamente, la reactivación económica tendrá que ser pensada en esos sectores de lo micro, ¿sí? Porque lo macro, paradójicamente, es lo que genera mayores conglomerados de personas. Y si queremos mantener distanciamientos sociales para que no se replique la enfermedad, pues vamos a tener desde lo micro que empezar a cultivar. Es decir, el tema aquí es básico. Yo sé que el modelo económico no está fundado para desarrollar lo local, para desarrollar lo micro, ¿sí? Pero habrá que pensarlo. ¿Cómo habrá que pensarlo? Como política pública. Hoy, ¿sí? Los gobiernos tienen que volver a financiar al microempresario, volver a financiar al tendero,
volver a financiar, y hoy lo escuchaba más o menos en una charla sobre política monetaria, ¿sí? La emisión del dinero no puede seguir siendo pensada para el sector financiero principalmente, ni para la gran industria. Tiene que ser pensada para el pequeño comerciante, para las pymes, que son el 97% de nuestra economía, que es la que nos garantiza hoy el tapabocas que nos está permitiendo ese distanciamiento, ¿ya? Entonces, es repensarnos también esas nuevas formas. Claro, yo no soy un tomador de decisiones en política pública, pero desde la racionalidad, desde el conocimiento, puedo decirte, esos modelos comunitarios, ¿sí?, son los que salvan de la pandemia hoy a las grandes ciudades y a las grandes urbes. Lo estamos viendo en Alemania. La gente hoy en Alemania no está yendo a los centros comerciales, primero porque no están abiertos, está yendo a la pequeña tienda de barrio a hacer su consumo diario. Y lo están haciendo en Corea del Sur. Entonces, esa es la apuesta para transformar. Pero eso hay que mantenerlo, no es porque salgamos de la crisis, entonces ya los conglomerados económicos y financieros, una vez se recuperen, vuelve otra vez a generarse esa brecha, no. Hay que hacerle una apuesta. Yo soy un convencido de la apuesta del microcrédito, de la apuesta de la microbanca, de la apuesta de los microempresarios, como una alternativa de desarrollo, y sobre todo, por algo muy sencillo. Mire, la ciudad inteligente es la ciudad que cultiva lo que come. La ciudad inteligente tendrá que pensarse que no va a depender del agro. Si el coronavirus, lo decía yo en la charla, hubiese llegado al campo, todos nos estaríamos muriendo de hambre por mucha plata que tuviéramos. Así de sencillo. Sin campo no existimos como ciudad. Entonces hay apuestas que se están haciendo desde lo local. Medellín y el Valle de Aburrá tiene que pensar en su seguridad alimentaria como el factor fundamental para sobrevivir, y no solamente ahora, sino más adelante. No sé si es, obviamente que es muy poco lo que podemos reflexionar acá, pero me encanta tu pregunta y me encanta que me lleves a reflexionar en ese aspecto. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas? Sí, tengo Sí, por yo aquí tengo una. Tengo. Adelante. Hola, Javier, mi nombre es David Uribe, yo trabajo con Olga en David, el mucho CIEPTIC. gusto. Mucho gusto. Yo quería preguntarte, tú ahorita mencionaste a Harari, ¿cierto? Él tuvo una entrevista que le hicieron, él habló o invita precisamente a los gobiernos a transformarse en la utilización de los datos, precisamente porque ya los datos ya no van a ser para vender productos o para hacer estimaciones vía machine learning, para inferir qué tipos de productos son los que necesita una persona, sino para la protección de la misma. Ya va a ser más importante poder saber cuál es la temperatura de una persona, poder saber el estado de ánimo, pues otras cosas. Entonces, eso invita como una transformación. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la vía que Colombia y el gobierno de Colombia, en cuanto a la cuarta revolución industrial, debería transformarse en el sentido de ocupar una estrategia completamente digital para poder navegar en un mundo cibernético como lo tenemos hoy, con el fin de poder progresar? Tú lo dijiste ahora, David, y muchas gracias por tu pregunta, tu intervención también, los datos, ¿sí?, son fundamentales para la toma de decisiones. Pero los datos públicos, los datos abiertos, los datos que a todo ciudadano le permita tomar decisiones. Yo le mostré hoy unas presentaciones de lo que yo hago permanentemente con modelos de COVID, ¿sí? Y es información que está disponible y gratuita, que yo puedo monitorear porque está ahí, ¿sí? Acceder al conocimiento tiene que ser un derecho. La educación es un derecho, ¿sí? Nosotros no construimos saber y conocimiento en la humanidad, no desarrollamos la ciencia, sino accedemos. Mire que Springer, por ejemplo, da toda su base de datos, ¿sí?, de su gran gama de información, y la pone disponible para el público. Entonces es también romper ese concepto del conocimiento privativo, del conocimiento privado, ¿sí?, del conocimiento que no se puede acceder si no se tiene dinero, si no se tiene canales, si no se tiene redes. Es pensarnos, ¿sí?, si no hay datos, si los ciudadanos no acceden a esa información, no se podrán tomar mejores decisiones, ¿ya? Aquí surgió la plataforma de Medellín Me Cuida, y mucha gente reticentemente, entonces es violar mi privacidad, etcétera, etcétera. Aquí ya hay una normatividad de protección de la información. El documento COMPES de política pública para protección de datos existe,
y es superior a cualquier plataforma o a cualquier... Pero lo que queremos hoy, ¿sí?, es que esa información nos sirva para salvar vidas, ¿ya? Le sirvió a Corea del Sur. En Corea del Sur se hacía trazabilidad desde la información que se tenía. Obviamente que son regímenes y son gobiernos en China, etcétera, que tienen un mayor control social, pero tampoco es que estemos llegando a eso. Es decir, nos faltará mucho porque yo soy un convencido de la democracia y la libertad, pero la democracia y la libertad tiene que darnos la posibilidad de tomar decisiones a partir de los datos. Colombia le ha hecho una apuesta y se ha creado una dirección de transformación digital, David, ¿sí? Y en esa apuesta de transformación digital ya hay unas políticas públicas para garantizar que la transformación digital sea una realidad, y hay inversiones, ¿sí? Pero igual, si no partimos del principio de garantizar lo básico que es la conectividad, ¿sí? Singapur, Corea del Sur tienen un 94% de conectividad en sus países, nosotros llegamos a un 34%. Entonces, es la primera brecha que tendríamos que empezar a trabajarle. Y no conectividad solamente para la industria, sino conectividad para el ciudadano de a pie. Entonces, ahí hay apuestas, hay escenarios. Creo que los gobiernos han avanzado progresivamente en ese sentido, pero faltarán cosas, faltan mucho por hacer. Pero mi mensaje fundamental es hoy: los datos deben ser de carácter público para tomar mejores decisiones a nivel de mejores ciudadanías. Y segundo, la transformación digital es un escenario donde nos permite construirnos y construir a todos y a todas por igual. Es decir, quizá la transformación digital, al igual que la pandemia, es lo más equitativo que nos ha tocado, porque le toca tanto a pobres como a ricos, ¿ya? Y a pobres como a ricos van a ir a la misma UCI, y en la misma UCI van a ser tratados. Así de sencillo. Es decir, es un virus que no discrimina. La transformación digital va a llegar sin discriminar. A todos, ojalá a todos. Y esa es la apuesta grande y fundamental. Es una apuesta que no solamente los gobiernos locales le están haciendo. El tema, ¿cómo le hablo yo, ¿sí?, a la señora del Popular 1? ¿Sí? Y esa es la brecha que yo tengo que hacer de cultura digital. De que aquí podemos, a esta señora, ¿sí?, formarla digitalmente, que pueda acceder al conocimiento, que pueda cerrar esa brecha del saber. Esa es la apuesta desde lo humano, ¿sí? Porque si seguimos pensando que la ciudad existe en el centro y en los grandes centros urbanos, entonces vamos a desconocer toda esa ruralidad que es el 70% de lo que tenemos. Ahí es donde tenemos que empezar a construir. Gracias. Muchas gracias, A Javier. ti. Javier, buenas Jorge. tardes. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Olga. Javier, buenas tardes. Un gusto para todos. Jorge Areiza. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Javier, un par de preguntas, mucho más locales y más simples. ¿Cuál debería ser el rol ahorita Ojalá no muy técnicas, hermano, porque usted es muy técnico. No, cero. No, mundanas, son absolutamente mundanas. El rol que debería jugar, digamos, o el repensamiento que debería jugar ahorita la educación en términos de ser capaz de atender estos retos. Pues estás dando una charla sobre la pandemia y la tecnología. Y lo otro, que lo mencionaste un par de veces en la charla y ahorita en las respuestas, es cómo también conectamos esa cuarta revolución con nuestros corregimientos. O sea, estamos a 30 minutos de una ruralidad que parece enclavada en el siglo XVIII en modos de producción y en muchas formas de vivir, y en una ciudad que tiene, digamos, entre comillas, pues un gran avance. Mil gracias. No, tú lo has dicho, Jorge, y muchas gracias por tu intervención y tus par de preguntas. Yo creo que Medellín ha creado un ecosistema de innovación muy importante, ha tenido unos aprendizajes y unas apuestas que nos han permitido, a diferencia de muchas ciudades, incluso en Latinoamérica y en el mundo, avanzar en el conocimiento. La universidad, la escuela tendrá que repensarse. Yo no me imagino que la universidad desaparece simplemente por el mero hecho de que vamos entonces a tener un año de confinamiento donde la universidad va a ser las clases van a ser virtuales y demás. No, la universidad va a seguir existiendo. La crisis de la educación ha sido una crisis desde el origen mismo de la educación como tal. O sea, porque es que la crisis en la educación es lo que la hace realmente transformadora, cambiante, ¿sí?, dialéctica. Entonces, hoy la transformación digital tendrá que crear los objetos, los elementos, los dispositivos, las tecnologías que le permita llegar a la mayor cantidad posible. Como yo lo decía ahí, es increíble que Medellín tenga un 34% de inclusión en la educación superior, cuando debería ser una tasa del 60, el 70, el 80%, como lo tienen los demás países desarrollados, ¿ya? O las ciudades pues que
le están apostando a esta transformación digital. Ahí hay que hacer apuestas, y hay que hacer apuestas con becas, con inversiones en ciencia, en educación, etcétera, etcétera. Pienso que aquí hemos hecho ejercicios, pero no han sido lo suficientes para garantizar que realmente todos podamos acceder a ello. Y repensar la escuela también, repensar los modelos pedagógicos. Necesitamos un modelo educativo que no lo tenemos. No tenemos un modelo educativo de ciudad que nos sirva y que nos vincule a todos y a todas a pensarnos cuál es la educación que queremos y podemos. Y frente a la pregunta obviamente de la ruralidad, claro, la tecnología tiene que llevarnos a garantizar que la producción de flores que tengo en el oriente sea más productiva, tenga mejores niveles de calidad y de cuidado, y la tecnología tiene que servir a eso. Entonces, y los pequeños avances disruptivos que se hacen desde Ruta N, o grandes avances que se hacen desde Ruta N, desde las unidades de emprendimiento de las universidades, tienen que pensar, y yo sé que lo han hecho, y lo han hecho de una manera muy buena, ¿sí?, en volver a esa ruralidad, en volver a la comuna, en volver al barrio. Yo me imagino una innovación en el barrio, yo me imagino una innovación en la comuna, porque soy un convencido de que esto tiene que ser para todos y todas. Esto no puede ser una exclusión de las universidades, o esto no tiene que ser una exclusión de los centros de pensamiento y de los centros de investigación. ¿Más preguntas? Todavía no subí, sí, todavía no subí la publicación a la nube. Tiene que subirla a la nube, yo creo, para poderla Olga, ver. ¿cómo la subo de acá? Pásamela, Tiene que subirla a... Yo te la paso, te la voy a Dale. pasar por el... Sí, yo también estoy interesado como en recibir el video, porque les admití a las personas que querían entrar porque cada rato me llegan las invitaciones a mí. Sí, nos estaba llegando algunos participantes, estaba haciendo lo mismo. Yo Muchas también gracias. estaba en eso. Con gusto. Hasta luego. Javier, tengo una pregunta. Javier, qué pena. Toda la reunión está siendo grabada, es que por problemas técnicos entré una hora tarde. Sí, sí, claro. está grabada completa. ¿Y qué hay en Teams? ¿O la envían Señor. a nuestro correo? Queda en Teams. Ah, gracias. Con mucho gusto. Javier, Olga, mucho gusto y muchas gracias por esta charla. Yo también he quedado como con muchas preguntas y muchas reflexiones y quería puntualmente preguntarte por una reflexión relacionada con la propiedad intelectual y este contexto que nos está tocando vivir. O sea, justamente de cara a esta necesidad de que el conocimiento lo tengamos todos, de que los datos se compartan y que sean accesibles, también pienso que debería haber un replanteamiento del sistema de protección de la propiedad intelectual y quería conocer tu concepto sobre ese tema. Claro, yo de todas maneras pienso que el tema de la propiedad intelectual, el tema de la protección de los desarrollos y el tema es un tema obviamente de la modernidad, o sea, la ciencia y la técnica en sus orígenes, ¿sí?, se desarrollaron de manera libre, ¿cierto? Y empezaron pues todos los temas de patentamiento, más o menos a partir de la segunda mitad de la época incluso de posguerra y demás, ¿sí? Pero entonces el tema aquí fundamental sería buscamos que la ciencia y la técnica procuren el bienestar de la sociedad, pero sobre esa base, ¿sí?, ¿cómo garantizamos que ese bienestar realmente sea el disfrute de todos y todas? Porque uno dice la protección intelectual o la protección de la propiedad intelectual se convertirá entonces en un bien exclusivo, en un bien excluyente de la sociedad. Entonces, obviamente yo soy un demócrata y como demócrata siempre he defendido que el saber, el conocimiento debe ser compartido. Mire, hoy lo que hemos hecho, por ejemplo, un grupo de investigadores de la ciudad que atendemos este tema del COVID, monitoreamos, es compartir el conocimiento. No hemos tenido que firmar ningún protocolo de propiedad intelectual, porque lo que ponemos por encima de los protocolos precisamente es la vida, ¿sí? Si nuestros modelos sirven para salvar la vida, si nuestros modelos sirven para entender y comprender el fenómeno, no tendríamos razón o tendríamos más que razones suficientes para hacer el trabajo que hacemos.
creo que hay que hacer un replanteamiento y tenemos que repensarnos en esos modelos de protección de la propiedad intelectual. Pero obviamente no soy el más indicado en clave de que pues yo no soy abogado, soy ingeniero, ¿sí? Pero sí como humanista, como ingeniero, como investigador y como académico, creo en una sociedad libre con un conocimiento que se genere como acceso y posibilidad para todos y todas. Yo me sueño con que los jóvenes de los barrios puedan acceder a esta información y a este conocimiento para transformar sus imaginarios de vida. Y muchas veces por los encerramientos que tenemos del conocimiento no pueden acceder, porque sería transformarles sus imaginarios y sus contextos. Entonces, eso me lleva a que tiene que ser una discusión de todos. Ese modelo educativo que yo les he planteado tiene que pensar en la protección de en la protección de la propiedad intelectual, ¿sí? Tiene que pensarse en la protección de las ideas y cómo va a ser en una sociedad que realmente se busque más equitativa y justa, ¿sí? Porque no podemos seguir manteniendo un bien excluyente, ¿sí? Para una sociedad que demanda saber y conocimiento y transformaciones. Es una reflexión que hay que hacerla, que estamos obligados a hacerla y que ojalá la hagamos más temprano que tarde, ¿no? Porque eso nos garantizaría, obviamente, mejores imaginarios de sociedad y de país. Olga, yo te envié ya la presentación a tu correo, creo que ya llegó, no sé, para que Vale, tú la puedas voy a compartir. revisar. Pero queda la pregunta abierta, es decir, Perdón, yo Javier. soy un limitante, conozco mis limitaciones en términos de, solo son mis reflexiones frente a ello. Muchas gracias, Javier. A ti. Leonardo. Perdón, una pregunta. Sí, Leonardo, ¿cómo estás? Mira, de pronto, Javier, ¿no crees que todo esto nos va a llevar a que generemos una comunidad de software, digamos, no libre, pero que la propiedad intelectual sea compartida, hayan grupos compartidos, de que, como vos decís, ya no estemos pensando tanto en cómo me beneficio yo monetariamente de un software, sino cómo aporto a una sociedad y cómo hago crecer una comunidad, una universidad, una ciudad o todo un país? ¿No crees Ojalá, que todo este Leonardo. cambio va a llevar a eso? O sea, lo que tú me dices o lo que tú me reafirmas es que cumplí el objetivo y el objetivo era ese. El objetivo era repensarnos y pensarnos cuál es ese modelo de sociedad. Yo sé que en un mes o en un año, en diciembre quizás, que son como después de las 7 pandemias, de las 7 cuarentenas que tengamos sucesivas, ¿sí? Cuando salgamos otra vez al mundo físico, la gente va a decir, somos mejores seres humanos, somos mejores personas, vamos a seguir siendo lo que somos, ¿no? Vamos a seguir siendo lo que decía Paul Eluard, un poeta francés, vamos a seguir siendo bípedos sin plumes, pero ojalá que esos bípedos sin plumes que sigamos siendo, seamos más racionales, seamos más humanos y más sensibles, y sobre todo que tengamos el cuidado de sí mismos y el cuidado del otro, que seamos más éticos, que seamos más solidarios, porque yo creo que este confinamiento, yo no soy muy amante de hacer muchas cosas en el confinamiento, yo soy muy amante del silencio, la reflexión, la lectura. Estos 42 días me han servido para escribir, para reflexionar, para pensar, ¿cierto? Deben ser para nutrirnos como seres humanos, ¿no? Pues no me levanto a las 5 de la mañana a hacer yoga y luego entonces cuál es la clase de culinaria que voy a tomar y luego entonces no, o sea, yo respeto mucho a toda la gente que quiere ocupar su tiempo, pero realmente yo pienso que esta pandemia, esta cuarentena nos tiene que llevar a lo slow, a cómo desocupar nuestro tiempo, a cómo veníamos, yo lo decía hace poco con una reunión de amigos, yo venía a 180 kilómetros por hora en mi carro por la autopista de la vida y de un momento a otro tuve que poner el freno de mano. Y cuando puse el freno de mano se me vinieron las maletas, se me vino el mercado encima. ¿Qué me tocó hacer? Bajarme del carro, acomodar las maletas, acomodar el mercado y empezar otra vez de cero. Entonces, esa analogía es la que nos está llevando a pensarnos hoy, que la sociedad tenemos que construirla, la sociedad de software, de compartir información, la sociedad del conocimiento, en ser menos narcisistas y menos egocéntricos y en pensar que el conocimiento lo construimos entre todos y todas,
que el cuidado lo construimos entre todos y todas. Si yo me cuido, tú te cuidas, entre todos nos cuidamos. Ese es el mensaje. Aquí la vida nos obligó a repensarnos esas nuevas formas de humanidad. Entonces, yo esperaría, yo obviamente no creo que vamos a salir pues cambiados, diferentes, de pronto un poquito más gorditos, un poquito más peludos, ¿cierto? Pero eso no es el problema es qué vamos a hacer con esa vida que sigue más adelante. Y esa es la reflexión fundamental. ¿Y qué le vamos a aportar a esa transformación digital? ¿Sí? Desde lo humano. Sigue siendo, o sea, yo sigo siendo categórico en eso. Es decir, la transformación digital no es solamente los dispositivos que hacemos, es también el elemento humano como el centro de gravedad. Olga, no sé qué más. Okay, muchas gracias. A mí sí me toca cocinar porque es que a mí no me cocinan, entonces yo sí tengo que prepararme los alimentos. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya como para que vayamos cerrando, que hemos abusado bastante del tiempo de Javier? Sí, No, Javier, buenas pues sí, yo noches. me quedo toda la noche, yo feliz. Bueno, Hola, ¿cómo estás? Javier, buenas noches. Soy Víctor del Valle. ¿Cómo estás? Víctor, muy bien, ¿y tú? Javier, mira, yo en realidad, pues digamos que también soy muy por el lado de las humanidades, ¿cierto? Y trabajo en el Museo de Ciencias Naturales del ITM. Y soy profesor en la Facultad de Artes. Entonces, digamos que en este tiempo hemos estado reflexionando mucho como de la importancia de las artes, ¿cierto? Y todo el sector cultural y la activación del sector cultural, como en esa parte del entretenimiento y como que nos ayuda a despejar la mente y a tranquilizar un poco la cosa, ¿cierto? Pero también es como estamos repensando la educación, también hay que repensar estas instituciones culturales y específicamente pues casas de la cultura, museos, ¿sí? Porque lo que ha pasado en el mundo actual es que han habido despidos masivos, no estrictamente pues en el contexto nuestro, pero uno ve las noticias de Estados Unidos, Europa, y cómo estos museos se han venido desintegrando en el recurso humano, ¿sí? Digamos que esta discusión va dirigida a cómo es esa transformación en ese sector, ¿cierto? Claro. Claro, de hecho, una de las mayores preocupaciones que a mí me ha asistido, y lo dije ahora en la charla, es qué sería del arte y de las humanidades, o sea, qué sería de nosotros hoy en medio de este confinamiento sin el arte y sin las humanidades, sin la cultura, ¿ya? Claro. Hoy en el Día Internacional de la Danza, imagínate, si uno no tiene la posibilidad de acceder a una buena obra de teatro a través de los medios digitales, pero falta apoyo. Falta una política pública que realmente asegure, ¿sí?, que los artistas, que los gestores culturales, que los museólogos, que todas las personas que trabajan hoy para el espíritu, es que tenemos que entender que la transformación digital requiere, ¿sí?, ese otro componente fundamental que tiene que ver más directamente con pensar la vida. Pues claro, tiene que haber una política pública que no puede ser solamente decretar una economía naranja. O sea, hay que hacer apuestas reales por transformar. Entonces, no solamente, mire, ir al museo es un lugar de encuentro, ¿sí? Es que los museos Sí. no son los